Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál él hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa, esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Los quiero invitar a que puedan cantar con nosotros de todo corazón, ahí donde estén en sus casitas. Mi pecado me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón
me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Pues tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, sí, Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este domingo 1 de noviembre. Ya estamos en noviembre ya, mire cómo ha pasado el año. Estamos contentos que el Señor nos ha mantenido unidos solamente a su maravillosa misericordia. Así que estamos contentos por eso. Un domingo más donde nos podemos juntar, donde hoy día vamos a tener un tiempo para cantar, para glorificar al Señor, para escuchar su palabra y también para que pueda compartir. En este instante lo estamos haciendo por medio del chat del YouTube que ya está abierto, así que ya se empezó a activar ahí para que usted vaya saludando a todos los hermanos, a todas las hermanas que hace tiempo que no ve, los vaya saludando por ahí. También nos gustaría saber de dónde nos está escribiendo, ahí para ir conversando, para ir compartiendo también con usted. Así que hoy día damos la más cordial bienvenida a todos y disponemos toda ahora nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser para todos juntos estar cantando, glorificando, escuchando su palabra y dando honra a nuestro Señor. Que tenga un lindo servicio y nos dejamos invitados ahora a cantar, a orar y a escuchar su palabra. Bendiciones. Amigos y amigas, es realmente una alegría, una bendición el poder volver a juntarnos, el poder volver a cantar juntos de manera presencial, nosotros aquí en este momento y ustedes en sus casas. Lo queremos invitar a que este tiempo realmente sea un tiempo de glorificar a Jesús con todo el corazón, de poder cantar alabanzas a su nombre y por sobre todas las cosas, que juntos a una sola voz podamos darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar juntos estas canciones. Toda gloria a Él, por siempre cantaremos que Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él, y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos santo, santo, santo es el Rey. Santo eres tú, Jesús, digno de gloria y alabanza, exaltamos tu nombre, Señor. Toda gloria a Él, por siempre cantaremos que Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, liberta al cautivo, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él, y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él, levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos santo, 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 cantamos santo, santo, santo es el Rey, santo es el Rey. Saltamos, Jesús, cantamos santo, 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 cantamos santo,
Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener juntos. Agradecemos que tu amor es mayor y que es por tu gracia, esa gracia sublime, que hoy día tenemos acceso al trono. Te damos gracias porque somos tus hijos y porque en este tiempo nos llamas con ese amor tierno para confiar en ti, confiar en tu voluntad y entregarnos completamente al único Dios verdadero. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo,
Muy buenos días, querida iglesia. Los invito a que juntos podamos orar a nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida primeramente, porque este día domingo lo podemos iniciar de la mejor forma, Señor, que alabándote, Señor, y bendiciendo tu nombre, y te damos gracias. Quizás no de la manera que más nos gustaría o la que estamos acostumbrados, Señor, que es todos juntos en el templo, como iglesia, alabar y escuchar de tu palabra, Señor. Pero sin embargo tú permites estas circunstancias, Señor, y permites que por medio de la tecnología podamos juntos estar ahora virtualmente en el culto, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias también por la situación en la que estamos, Señor, como país y como mundo, Señor. Son momentos difíciles, Señor. Sin embargo, han sido momentos en los que nos hemos podido acercar más a ti, Señor. Hemos podido aprender más de ti, conocer de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia, Señor, y de tu buena y agradable y perfecta voluntad, Señor, que siempre está con nosotros, Señor. Y te damos gracias, te damos gracias y te queremos pedir también, Señor, por todo lo que ha pasado en el país, Señor, con el coronavirus, Señor. Han muerto muchas personas, Señor. Seguimos en cuarentena, bueno, en transición en verdad, pero tú permites estas cosas, Señor. Te damos gracias también, Señor, y te pedimos por la situación que vivimos como país, Señor, con el estallido social, Señor, con lo complejo y lo tenso que está la situación, Señor. Sin embargo, tú estás al control de todo, Señor, y como hijos tuyos confiamos en que pase lo que pase, Señor, va a ser tu voluntad. Te agradecemos por el país en el cual nos pusiste, Señor. Te agradecemos por nuestras autoridades, Señor, y te queremos pedir que tú siempre estés con ellas, Señor, que los cuidas, los protejas, Señor, y que los ayudes y los direcciones a tomar siempre las mejores decisiones en pos del país, Señor, y en pos de tu gloria, Señor. Te queremos pedir también desde ya, Señor, por las elecciones que se van a venir el próximo año, Señor, para que tú vayas poniendo sabiduría en la gente, vayas poniendo entendimiento, Señor, y que estas nuevas leyes que se tengan que redactar, Señor, sean siempre, Señor, bajo tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. También te queremos pedir, Señor, por nuestra iglesia local, por la iglesia Unión Cristiana, Señor. No han sido momentos fáciles, Señor. Hemos tenido que adaptar todo, Señor, a la virtualidad, al no poder vernos, Señor. Sin embargo, seguimos siendo un solo cuerpo, seguimos siendo una sola iglesia, Señor. Porque entendemos que la iglesia no es el templo, Señor, sino que la iglesia somos nosotros. Y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, al cuerpo de ancianos, Señor, al Claudio, al Luis Miguel, al Brian, al Daniel, al Nikon Concon, Señor. Te pedimos que tú seas uniéndolos, Señor, y que todas las decisiones que ellos tomen en pos de la iglesia, Señor, sean primeramente buscando tu gloria y tu reino, Señor. Te queremos pedir también por todo el equipo de liderazgo de la iglesia que está a cargo de los ministerios, Señor, para que tú los uses, los cuides, Señor, los guíes a sus equipos de trabajo, a sus directivas, Señor, y a todos aquellos que sirven en la iglesia, Señor, a quienes hacen posible que el culto pueda llegar a la casa de los hermanos, Señor, a los maestros de niños, Señor, que todas las semanas hacen sus clases con mucho amor y dedicación para los niños. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien día a día renueva sus fuerzas, Señor, para seguir haciendo esta obra, Señor. Te queremos pedir también, Señor, por el culto de hoy, Señor, que sea 100% enfocado en ti, Señor, que podamos juntos alabar, podamos juntos orar, podamos juntos aprender de la palabra, Señor. Te queremos pedir que tú, por medio del Claudio, nos hables a nuestros corazones, Señor, nos des entendimiento, nos des sabiduría, Señor, y nos hagas más y más parecernos a ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que lo que queda de culto, Señor, y de día, sea siempre con nosotros, Señor, y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora los invito a que juntos podamos escuchar la palabra.
Amada iglesia, qué bueno que estamos nuevamente juntos en este servicio dominical, estudiando la palabra, orando juntos, cantando. Los instamos una vez más a que ustedes durante los siguientes domingos ya puedan empezar a juntarse con hermanos en la fe para escuchar y ver juntos y participar juntos de este servicio. Estamos transmitiendo este servicio desde aquí, desde el templo de The Chevers, pero la idea es que estos servicios sean más bien un ayudante de una reunión que usted pueda sostener en su casa, tal vez con sus vecinos o sus familiares, personas que también quieran buscar al Señor, y una muy buena instancia juntarse los domingos, orar juntos, ver juntos el servicio, compartir la palabra y exhortarse mutuamente. Los animamos a que los días domingos usted entonces ya puede hacerse la rutina de levantarse, tal vez ir a visitar a alguien y ver juntos el servicio, o invitar a alguien para ver juntos el servicio en la casa. La idea es que podamos el día domingo realmente congregarnos también físicamente. Y por ahora no podemos hacerlo acá en el templo, no podemos estar todos juntos, pero sí podemos, ¿no es cierto?, por las casas juntarnos ya y congregarnos. El plan que tenemos es que cuando ya pasemos a fase 3, la idea es poder transmitir desde el mismo día domingo en vivo desde acá del templo. Por ahora, en fase 2 aún no se puede, estamos grabando en la semana el servicio, pero ya el fin de semana queda liberado en fase 3 y la idea ahí es transmitir en vivo para que podamos estar realmente juntos el mismo tiempo y toda la congregación desparramada en las distintas casas, pero unidos en un solo espíritu. Por tanto, los animamos a que se salgan de la comodidad, se animen a realmente volver a vivir lo que es un día domingo, un servicio dominical juntándose con los hermanos. ¿Ya, mis queridos? Bien, entonces vamos al texto de hoy. Y el texto de hoy, la verdad es que está muy ligado a lo que hablamos la semana pasada. Sigue siendo el texto de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que manda a 2 discípulos a hablar con Jesús, y Jesús después lo envía de vuelta y le predica, le habla algo al pueblo, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para recordar un poco lo que estuvimos hablando la vez pasada, vamos a repasar los versículos 17 en adelante. Ya estamos en el capítulo 7 de Lucas, versículo 17 en adelante dice así. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A ver, recordemos que Juan el Bautista estaba con una crisis, ¿no es cierto?, personal respecto a Jesucristo mismo. Él había anunciado a Jesús, él había sido el que indicaba a Cristo, pero resulta que ahora está con una crisis de expectativa. Jesús parece que no había hecho el ministerio como él pensaba que debía llevarlo a cabo. Y le pregunta, ¿tengo que esperar a otro Mesías? Y en esa circunstancia donde Jesucristo le manda a decir de vuelta con sus discípulos, les dice lo siguiente, Lucas 7, 21 al 23. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. Jesús confronta a Juan el Bautista, le dice, bienaventurado el que no se escandalice de mí. No se escandalice lo que Cristo está haciendo de su ministerio. Y el domingo pasado estuvimos hablando de eso, de cómo muchas veces nos escandalizamos de Dios, por así decirlo, porque tenemos expectativas de lo que Él debiera hacer y tal vez no lo hizo. Tal vez teníamos ciertas expectativas, usted tenía ciertas expectativas de lo que iba a pasar en la votación del domingo pasado. No se preocupe, estuvimos hablando durante el domingo pasado de que todo está bajo el control del Señor. Y la verdad es que el Señor tiene un plan perfecto. En Él descansamos. Entonces estuvimos hablando de las expectativas que muchas veces tenemos de Dios, ¿no es cierto? Y también estuvimos hablando de las expectativas que los demás tienen hacia nosotros. Pero ahora vamos a detenernos un poco en el tema, pero un poco al revés, en las expectativas que muchas veces tenemos de los demás. De eso va a tratar esta primera parte, al menos, de este tema. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era una figura pública muy conocida y resulta que cuando vienen los discípulos de Juan de alguna forma a amonestar a Jesús, a decirle, ¿eres tú el Mesías o no?, Jesús los envía de vuelta, por tanto hace por así decirlo, una reprensión pública a lo que Juan había dicho ahí. Y después, de hecho, va a hablar con la multitud, es decir, la multitud estaba ahí pendiente. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, en nuestra carnalidad, cuando vemos que alguien cae, en este caso Juan el Bautista,
solemos desecharlos. Somos carnalmente extremos. Por un lado, somos súper fáciles de levantar a una persona e idolatrarla. Y por otro lado, cuando vemos que no anda muy bien esa persona, somos muy fáciles en desechar a esa persona. Y tal vez, teniendo esto en mente, Jesucristo continúa así, ahora hablando a la multitud. Dice así, versículo 24. Hoy día vamos a leer del 24 en adelante. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Primero Jesús confronta a Juan el Bautista, pero ahora él se da vuelta a la multitud y defiende a Juan el Bautista. Es interesante, porque lo que uno puede pensar es que, claro, cuando confronta a Juan el Bautista o a los discípulos para que vayan a decirle a la cárcel, tal vez los bonos, por así decirlo, de Juan el Bautista bajan en la multitud que tal vez había apreciado a Juan el Bautista. Jesús ahora se da vuelta y les dice a ellos, miren, este hombre, Juan el Bautista, que está en la cárcel, fue el mayor profeta de todos. Él fue el mayor profeta de todos, incluso Malaquías lo cita a él. Jesús continúa, dice, versículo 27, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan fue el más grande profeta, pero ojo, dice Jesús, ¿fue el más grande profeta de la antigüedad, del Antiguo Testamento? Sí, porque le tocó a él personalmente presentar al Mesías. Todos los otros profetas del Antiguo Testamento hablaron de él a la distancia, va a venir un Mesías. Pero fue Juan, el privilegiado, que dijo, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios. ¿No es cierto? Él fue el más grande de todos esos profetas. Pero a pesar de eso, fíjese cómo termina esta última frase. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y esto nos habla de la mirada del evangelio que debemos tener de las personas. Mis queridos, Juan el Bautista, por mucho que haya sido el mayor profeta de todos los tiempos, dicho por Jesucristo mismo, no por eso dejó de ser un hombre pecador. No por eso dejó de tener una carne caída. Juan el Bautista y todos los demás grandes creyentes y profetas de la historia, la verdad es que todos ellos seguían siendo hombres pecadores. El único que vino aquí a este antro de perdición llamado tierra en el mundo caído y que no pecó nunca, es uno solo, Jesucristo. Es solo Jesucristo. Nadie más. No hay ningún otro digno ni merecedor, ¿no es cierto?, del título de santo o rey de reyes como lo es Jesucristo. El único libre de pecado y digno de adoración es Jesucristo. Y lamentablemente, dentro de nuestra carnalidad, nuestra tendencia es a idolatrar a ciertos predicadores o ciertos maestros, ¿no es cierto?, o ciertos líderes. Y debemos tener en cuenta que todos ellos son pecadores. Y también pueden caer igual como Juan el Bautista. Por mucho que sea el mayor Juan el Bautista, dice Jesús, les cuento, dice él, en el reino de los cielos, el más pequeñito que está ahí es mayor que Juan el Bautista. Es mayor. El salvo más desconocido y pequeño que ahora está en el reino de los cielos es más grande y mayor incluso que cualquiera de los monstruos de la fe que caminan hoy día en la tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra tenemos una carne caída. En esta tierra luchamos con esta carne que está caída, mientras que en el reino de los cielos ya no está esa carne caída. Por tanto, no perdamos la perspectiva del evangelio y no adoremos a las personas. Acá todos tenemos pecado y solo uno logró caminar sin pecado en este mundo, Jesucristo. ¿Entendemos eso? ¿O estoy idolatrando de repente a personas que las elevo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de eso? En primer lugar, obviamente hay una idolatría, pero también lo que pasa cuando yo elevo a alguien en un pedestal es que muy pronto cuando le veo el pecado, se me cae al subsuelo, ¿no es cierto? Empiezo a despreciarlo, lo menosprecio. Así de fácil como levantamos a alguien, así de rápido, cuando lo vemos caer, lo desechamos. Y eso tampoco está bien. Debemos tener, por tanto, expectativas realistas de nuestros hermanos en la fe.
de predicadores o de pastores. Debemos entender que son pecadores redimidos, igual que todos nosotros. Y desde ese punto de vista, verlos con gracia. Debemos verlos con la mirada del Evangelio, entendiendo que sí, qué bueno que han ido creciendo, pero siguen teniendo la carne caída. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de las demás personas, mis queridos? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de nuestros, tal vez, líderes espirituales o, por ejemplo, de tu cónyuge? Te recuerdo que cuando tú te casaste, tú sabías que tu cónyuge tenía fallas. No te casaste con un santo o una santa sin ninguna mancha. No, la verdad es que nos casamos con pecadores. Me casé con una pecadora o con un pecador, ¿no es cierto? Y no con Jesucristo. La boda del Cordero será más en el futuro. Debemos entender que las demás personas con las cuales estamos también necesitan de la gracia del Señor como nosotros la necesitamos. Como nosotros somos pecadores. Así como tú eres pecador y necesitas del perdón de Dios y de la gracia del Señor, también tu cónyuge, también. Nuestras peleas, mis queridos, nuestras peleas interpersonales, nuestras frustraciones, nuestras desilusiones tienen mucho que ver con las expectativas erradas que tenemos de los demás. Entonces resulta que tal vez tengo alguna pelea con alguien en la iglesia porque mi expectativa era que se portara siempre bien. Cuando la verdad es que en esta tierra no hay nadie que se porte siempre bien. Mi expectativa era que tal persona dijera esta, o que tal persona me llamara y no me llamó, que tal persona me tratara bien y la verdad es que no fue amable. Y tenemos muchas expectativas con todos los demás. Pero cuando se trata de nosotros mismos, nos justificamos. Cuando nosotros somos pesados con alguien, o tal vez le dijimos una pesadez, ¿no es cierto?, nos portamos mal con alguien, ahí nosotros decimos, es que lo que pasa es que tuve un mal día, estoy cansado, y nos justificamos. Pero cuando el otro es pesado conmigo, no, generalmente no decimos, oye, se levantó con mal pie, ¿no es cierto?, tuvo un mal día. La verdad es que solemos ser lapidarios. Entonces, mis queridos, a veces tenemos las expectativas de los demás, que es una expectativa errada, no es la expectativa del Evangelio. El Evangelio nos enseña, nos recuerda que todos nosotros tenemos una carne caída, vamos a arrastrar esta carne caída toda la vida hasta que venga Jesucristo y nos dé un cuerpo nuevo. Por tanto, aquí en esta tierra, incluso el más grande de los actuales es más pequeño que el más chiquitito del reino de los cielos. John Piper, un gran y poderoso siervo del Señor, pero es una alpargata comparado con el más pequeño que está en el reino de los cielos, porque él sigue estando acá con su carne caída. No tengamos las expectativas de los demás, mis queridos, como si ya estuviésemos en el cielo, porque aún no estamos en el cielo. Estamos en esta tierra. Por tanto, Jesús dice, miren, Juan el Bautista, le explica al pueblo, Juan el Bautista es el mayor profeta de la historia, sí, dice él. Pero el más chico, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Por tanto, ¿qué esperaban? Juan el Bautista también podía dudar, ¿no es cierto? Y podía tener su mal día y mandar a los discípulos a decirle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Así que Jesús continúa ahora diciendo a la multitud, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. A ver, acá, ya saliendo un poco del tema de Juan el Bautista, Jesús ahora vuelve a un tema que era muy candente en su época y durante su ministerio. Y el tema tenía que ver con los fariseos y los maestros de la ley, que se consideraban como los hacedores de las obras de Dios y como los proclamadores de la voluntad del Señor, y que Jesús durante todo su ministerio los confrontó. Y esta tampoco fue la excepción. A cada rato Jesucristo volvía a este tema. Aquí los fariseos y los falsos maestros están desenfocados, decía él. Y ahora que está hablando de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, y cómo idolatramos a personas y se nos caen, y él dice, no tengan las expectativas adecuadas de las personas, ahora igual vuelve al tema que tantas veces ha dicho. Y debemos detenernos ahí porque hace dos aseveraciones que son bien candentes, al menos para su época en la que él vivía. En primer lugar, él afirma que los que en realidad justificaron a Dios no fueron los grandes religiosos de su época, sino que fue el pueblo pecador y los publicanos.
En segundo lugar, que los religiosos, los grandes religiosos de su época, desecharon la bondad de Dios hacia ellos. Vamos a detenernos un poco más en el texto para entender esto un poco más profundamente. Repasemos el versículo 29, dice así. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Ojo, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizando en el bautismo de Juan. No dice, ellos fueron justificados, que es lo que más encontramos en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de ser justificado? Significa ser declarado justo. Pero aquí, en esta frase, Jesús nos está diciendo, las personas fueron declaradas justas. Está diciendo que las personas declararon justo a Dios, justificaron a Dios. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. Cuando tomaron en cuenta las palabras de Juan y se bautizaron. Cuando oyeron el mensaje de Juan, ellos justificaron a Dios, declararon a Dios como justo al decir, sí, es verdad lo que dice Juan, me voy a bautizar. El arrepentimiento, mis queridos, no es solo pedir perdón, sino que es aceptar que lo que Dios dice, de hecho, es lo correcto. De hecho, debo hacer los cambios pertinentes. De hecho, Dios está en lo cierto. Por tanto, el arrepentimiento que predicaba Juan y que ahora Jesús saca a relucir, dice que cuando la gente se bautizaba, en realidad ellos con eso estaban diciendo Dios es justo. Y lo que Dios está diciendo es lo correcto. Me detengo acá un poco más. Y para analizarlo un poco más, quiero ir a 1 Juan 1:9, que dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo leo otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ustedes se dan cuenta en el texto, si lo tienen ahí en pantalla, hay un entre paréntesis después de la palabra confesamos. Si confesamos, en griego es homologeo. Homologeo es la palabra que en realidad para nosotros al español se traduce como homologar. Homologar, ¿qué es homologar? Es equiparar, ¿no es cierto? Es poner en posición de igualdad dos cosas, ¿sí? Homologar es igualdad. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero el término que está detrás de ese término confesar tiene que ver con homologar mis palabras, lo que yo digo, con las palabras que Dios dice de esta situación. Eso significa confesar. Y eso lleva a un arrepentimiento. No es simplemente decir lo que pasó desde mi perspectiva, sino que es aceptar la mirada que Dios tiene de lo que pasó. Eso es confesar el pecado. Y ahí tú eres perdonado. Para que entendamos esto un poco, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tuvieron algún problema con los papás o los hermanos o los vecinos o algún compañero de trabajo y se pusieron a gritar e incluso gritaste unos garabatos, ¿no es cierto? Y hubo una crisis de ira ahí. Y después, bueno, tú dices, ya voy a ir al Señor y una confesión carnal sería más o menos así. Señor, te confieso que le grité garabatos, ¿no es cierto?, a mi compañero de trabajo y la verdad, Señor, yo sé que estuve mal, pero también tienes que entender, Señor, que yo estaba ya estaba chato, porque ya estaba cansado, porque la verdad es que el otro me hace la vida imposible, Señor. Entonces le grité garabatos y la verdad, Señor, si soy sincero, no había otra alternativa, así que perdóname. Ese tipo de confesión en realidad no tiene nada que ver con homologar mis palabras con las palabras de Dios. Porque más bien estoy confesando algo, pero no me estoy arrepintiendo, estoy justificando mi acción. Y muchas veces nos confesamos, pero en nuestro interior, tal vez no lo digo con las palabras, pero en mi interior me justifico. Digo, Señor, sí te pido perdón porque pequé. Y por dentro digo, es que pequé porque me pasó esto, es que no había otra, es que, Señor, tú me conoces, es que no sé qué. Eso no es confesión, mis queridos. Eso no es arrepentimiento. La confesión, el término que he ocupado acá es homologar. Homologar mis palabras con las palabras de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de esa situación? Te peleaste con tu compañero de trabajo. ¿Qué dice él de eso? Eso es lo que nosotros debemos decirle. Sí, Señor, tú tienes razón. Señor, perdóname. Perdóname porque pequé, en primer lugar, contra ti. Porque yo estaba airado y debiera haberte llevado realmente la emoción a ti, pero no lo hice. Señor, perdóname.
Señor, perdóname porque soy embajador tuyo y no te representé bien. Señor, perdóname porque pequé contra ti primeramente. Señor, perdóname porque pequé contra mi prójimo. Pequé contra él maldiciéndolo cuando debiera bendecirlo. Señor, perdóname, no quiero volver a hacerlo. Eso se llama homologar. ¿Sí? Eso es confesar. Eso es el arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento donde me confieso diciendo de mi situación lo que Dios dice de mi situación. Y eso es lo que hicieron los publicanos, lo que hizo la multitud. Y Jesús dijo, al aceptar este bautismo de Juan, ellos en realidad justificaron a Dios. Dijeron, Señor, tú eres justo. Y lo que tú pides es lo correcto. Lo que tú dices de esta situación es lo correcto. Si confesamos nuestras ofensas llamándolas como Dios, y la Biblia llama a nuestras ofensas como un pecado rebelde e injustificado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero la confesión tiene que ser en homologeo. Me explico, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de confesión hemos tenido en este tiempo? Tal vez te has acercado al Señor, le has pedido perdón, pero te has justificado continuamente en tu interior. ¿Qué tipo de confesión ha habido en ti? Una confesión donde homologamos nuestras palabras a las de Dios y las de su palabra. Mis queridos, analicemos realmente nuestro corazón y las conductas. Volviendo al texto, Jesús entonces afirma que al bautizarse los pecadores y los publicanos, ellos declararon que Dios era justo. Al aceptar esto que Dios estaba diciendo de la situación que ellos estaban viviendo, al aceptar esto y bautizarse, ellos estaban declarando a Dios como justo. Pero, en cambio, los religiosos de la época, dice Jesús, no se arrepintieron, no se bautizaron. Y de esa manera, ¿qué pasó? Versículo 29-30. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Qué paradójico, ¿eh? Qué paradójico. Están los fariseos y están los escribas, los intérpretes de la ley, los que sabían los designios de Dios, los conocían, los habían leído, los memorizaban y te recitaban el Antiguo Testamento completo. Pero rechazaron esos designios de Dios para su propia vida. Lo rechazaron. ¿De qué manera? No aceptando lo que Dios decía de ellos, de su situación. El pueblo y los publicanos aceptaron a Dios y sus palabras como justas y fueron bautizados. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se bautizaron. Cuando no aceptamos las palabras de Dios, lo que Dios dice respecto a mi vida, sino que me paso justificando diciendo, no, es que pasó esto y lo otro y no es tan malo, entonces estoy rechazando los designios de Dios para mi vida, los designios bondadosos de Dios. Dios tiene propósitos buenos. ¿Para quién? La Escritura dice que Dios tiene propósitos buenos, designios buenos para todos los seres humanos. Eso fue lo que leímos en Lucas capítulo 6, versículo 35. Vimos que Dios es bondadoso para con todos, también para con los ingratos. ¿Se acuerdan que lo leímos ahí en el Sermón del Monte, en Lucas capítulo 6, 35? El Señor es bondadoso para con todos, incluso para con los malvados y los ingratos. Dios tiene un propósito bueno para todo ser humano. De hecho, el Salmo 139 dice que todo ser humano fue creado cuidadosamente por el Señor y diseñada su vida. Por eso, como cristianos, no estamos para nada a favor del aborto, en ninguna de sus causales. Porque creemos que Dios desde el vientre materno, ¿no es cierto?, Él está ahí insuflando vida al ser humano. Como dice el Salmo 139, versículo 15, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. El Señor tiene pensamientos de bien hacia cada ser humano. Todo ser humano fue creado a su imagen y semejanza, y por tanto es valioso ante el Señor, ante el Creador. El problema es que lamentablemente el ser humano ha rechazado los designios buenos que Dios tiene para él. ¿Quién rechaza los propósitos buenos de Dios para sí? La Biblia dice que todo ser humano rechaza los designios buenos de Dios hacia sí. Todo ser humano. Todos somos como los fariseos y los escribas, mis queridos, que rechazaron arrepentirse ante Dios. Esa es nuestra tendencia natural.
Como dice ahí en Isaías 64, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Mis queridos, tal como a los fariseos y escribas, también nos pasó a nosotros. Rechazamos el arrepentirnos ante el Señor. Fuimos duros con el Señor. Sus palabras eran justas, pero nosotros la verdad es que no aceptamos esas palabras. Hasta que, gloria al Señor por eso, su misericordia tocó nuestra vida. Si el Espíritu Santo no hubiese cambiado nuestros corazones farisaicos como piedra y no lo hubiese transformado en corazones de carne, jamás hubiésemos dado la mano a torcer. Jamás hubiésemos homologado nuestra confesión con las palabras del Padre. Tú y yo, mis queridos, no somos mejores que los fariseos y los escribas. No somos mejores. Y Pablo nos recuerda eso en Tito 3:3, cuando dice, nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. También tú, también yo éramos así. Pero, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué nos salvó el Señor? Por la bondad de Dios. Simplemente por su bondad, por su misericordia. No tiene nada que ver con obras de nosotros, cosas que nosotros hubiésemos hecho. No es por nuestras características o algo que de alguna forma lo impresionara. Nada de eso dice la Escritura. Fue su bondad. Cuando su bondad se manifestó. ¿Y cómo lo hizo? El Espíritu Santo nos regeneró, transformó nuestro corazón. El Espíritu Santo tocó nuestro corazón cuando nosotros éramos duros y no lo buscábamos. Cuando estábamos como los fariseos, ¿no es cierto? Y como los escribas. Y el Señor nos concedió arrepentimiento y gloria al Señor por eso. Cuán misericordioso es Él. Cuánta gracia en el Señor. Los fariseos no se arrepintieron, desechando los designios de Dios para ellos. Desecharon los designios de Dios para ellos. Así también nosotros habíamos desechado los designios de Dios para nosotros. Pero Dios, en su misericordia, nos concedió, realmente nos concedió que el velo se quitara y ser iguales a los publicanos de la época de Cristo. Y tal vez tú preguntes, ¿por qué yo? ¿Qué hay de especial en mí? No, precisamente porque no hay nada especial en ti, por eso el Señor lo hizo. Como dice 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es precisamente lo que vemos en esta historia, lo que Jesús saca a relucir. Él dice, miren, ¿qué escogió Dios acá? A los publicanos. No a los grandes religiosos, los fariseos y los escribas. Dice, fueron los publicanos, estos pecadores que eran ladrones, que robaban la plata de la gente, que eran traicioneros porque trabajaban para Roma. Esos publicanos, dice, ellos terminaron arrepintiéndose y justificando a Dios. En cambio, los que sabían de la Biblia, no pasó nada con ellos. En esta historia es precisamente lo que vemos, que el Señor escogió a lo vil del mundo para que en su presencia nadie se jacte. Si tú estás en el Señor, no es por tus características buenas. Al revés, es por las características de debilidad. Porque el Señor le plació avergonzar a los sabios, avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. En cambio, a los hombres renombrados de su época, a esos hombres renombrados, los fariseos, los escribas, los grandes famosos, todos aquellos que decidieron no homologar sus palabras con la de Dios, ¿no es cierto? Jesús les dijo, Lucas 7:31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no llorastes, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Los hombres renombrados de la época de Jesús, con su corazón de piedra, rechazaron el mensaje de Dios de parte de cualquier predicador. Vino Juan el Bautista que ayunaba, lo rechazaron por ser muy rústico, muy huraño. Después vino Jesús que estaba con la gente y lo rechazaron por ser muy sociable. Finalmente, ¿quién justifica a Dios? Finalmente, ¿quién declara a Dios como justo? Finalmente, ¿quién acepta a Jesucristo? ¿Quién acepta a Jesucristo que es la sabiduría de Dios? Jesús lo resume así terminando este discurso. Versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. El evangelio de salvación enseña esto. Que la sabiduría, es Jesús, dice 1 Corintios. Jesús es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría, ¿quién la acepta? ¿Quién acepta a Jesús? ¿Quién acepta a Jesús y lo justifica? Es decir, lo declara justo. Lo declara como bueno, lo declara como la justicia de Dios. ¿Quién? La sabiduría, Jesús, es justificada, es aceptado como justo solamente por parte de un grupo de personas. ¿Y quién es ese grupo de personas? Jesús lo resume así. Sus hijos. Sus hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de la misma sabiduría, de Jesucristo, los hijos de Dios. La sabiduría que es Cristo es justificada, es declarada justa por los hijos de Dios. La sabiduría que es Jesús es defendida solamente por los hijos de Dios. La sabiduría de Dios que es Jesús es justificada por aquellos que el Padre ha engendrado por medio de la obra del Espíritu Santo y que ahora el velo ha sido quitado y ahora son hijos de Dios y ellos sí aceptan a Jesús. Homologan las palabras, toman las palabras del Padre, las ocupan ellos mismos y dicen sí, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Por eso el Señor dice la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría que es Cristo mismo no fue declarada justa, no fue aceptada como justicia de Dios por parte de fariseos, por parte de escribas, por parte de sacerdotes de la época, sino que por parte de publicanos y pecadores que el Señor había tocado. Qué privilegio tenemos, mis queridos, que Dios haya, en su misericordia, nos haya engendrado como hijos y nos haya permitido ver al Hijo unigénito. Qué tremendo es el evangelio de la gracia del Señor. Que nosotros que lo habíamos rechazado a Él, tal como los fariseos y los escribas, resulta que ahora lo logramos ver. ¿Por qué? Porque se manifestó la bondad de Dios. No porque nosotros cambiamos, es porque Él nos cambió. Porque Él transformó nuestro corazón y ahora lo logramos ver. Si tú estás escuchando hoy día esta palabra y no has aceptado aún a Jesucristo como la sabiduría de Dios, como la justicia de Dios, yo te invito a que en este día tú puedas decirle a Jesucristo, quiero conocerte más. Me entrego a ti, háblame tú. Quiero entender cómo tú eres la justicia de Dios, cómo eres la sabiduría de Dios. Este es un día donde tú puedes entregar tu vida a Él. Es un día donde el Señor nos está llamando a arrepentirnos y homologar estas palabras que Dios dice, decirlas nosotros respecto a nuestra propia vida. Decirle, Señor, tú dices que lo que estoy haciendo es pecado, Señor, lo acepto, es pecado, te pido perdón. Señor, homologo, confieso lo que estoy haciendo y cámbiame, me arrepiento. El Señor nos está llamando a arrepentimiento, nos está llamando a aceptar las palabras de la Biblia, a confesarnos como pecadores y necesitados de Cristo, como lo hicieron los publicanos y el pueblo en la época de Jesucristo. Si confiesas tus pecados a Jesucristo, tal como la Biblia habla y menciona tus pecados, entonces Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Mis queridos, y para finalizar, retomando un poco lo que hablamos al comienzo de este servicio. Recordemos que al comienzo de esta predicación estuvimos hablando de las expectativas muchas veces erradas que tenemos de los demás, donde esperamos que todos los demás sean como Jesucristo y la verdad es que son seres humanos caídos. Así como el Señor ha actuado con gracia contigo y como lo hemos visto ahora, ¿no es cierto? Como el Señor cuando tú no lo buscabas, Él te buscó.
Cuando tú estabas tal vez duro contra Él, el Señor fue y te cambió el corazón. El Señor te buscó y el Señor te permitió ver a Cristo. El Señor actuó con gracia contigo. Así como Dios ha actuado con gracia contigo, actúa también con gracia con los demás. Aunque el otro no se lo merezca, aunque el otro no lo busque. Pero sé con los demás como también Dios es contigo. Vive la gracia, en primer lugar con el Señor, pero también con el prójimo. Que esa gloriosa gracia de Dios con la cual Él nos ha tratado a nosotros, también nosotros podamos tratar a los demás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque en nuestra dureza era imposible encontrarte, porque no te buscábamos. Era imposible encontrarte porque estábamos extraviados. Era imposible encontrarte porque la verdad es que éramos arrogantes y soberbios. Hasta que tu Espíritu Santo nos concedió poder ver. Nos concedió, nos quitó el velo, nos concedió arrepentimiento y ahora, Señor, las palabras que nosotros decimos, buscamos siempre homologarlas con lo que tú nos dices de nosotros. Te damos gracias por ese privilegio. Señor, ayúdanos a esa misma gracia que recibimos de parte tuya, nosotros la podamos extender a los demás. Perdónanos porque tal vez hemos peleado mucho, hemos tenido, Señor, muchos enojos con otros hermanos, porque hemos tenido expectativas que no son reales, expectativas que no son las del Evangelio, porque hemos esperado de los demás que sean como Jesucristo cuando en realidad son hombres caídos, mujeres caídas. Te pedimos perdón por eso. Ayúdanos a actuar con amor y con gracia con los demás, así como tú has actuado con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión. Hijo de ira
Desde el lugar donde te encuentras, te invitamos a cantar junto a nosotros. Bendito Dios. Sin esperanza, moría sin salvación. No había nada que pudiera ser, pero Cristo, el don de Dios, cargó con mi pecado en la cruz. Digno es el Cordero de Dios, de toda la gloria. Gracias sublime, Jesús pagó el precio por mí. Su amor me alcanzó, me eleva al trono de Dios. Sin esperanza, moría sin salvación. No había nada que pudiera ser, pero Cristo, el don de Dios, cargó con mi pecado en la cruz. Digno es el Cordero de Dios, de toda la gloria. Gracias sublime, Jesús pagó el precio por mí. Su amor me alcanzó, me levantado de la muerte, me dio la salvación. Por su gracia soy su hijo, es mi Padre de amor. Sublime, Jesús pagó el precio por mí. Su amor me alcanzó, me eleva al trono de Dios, de Dios. Soy su hijo, es mi Padre de amor, es mi Padre de amor. Qué lindo es poder cantar al Señor, poder cantar alabanzas a su nombre. Qué lindo es poder escuchar su palabra y ser animado y confortado por medio de su palabra. Estamos muy contentos por eso, tal como decíamos al inicio, en este primer domingo del mes de noviembre. Recién anoche, estuvimos todos juntos, Iglesia Unión Cristiana de Concón, Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar, en un servicio de acción de gracia donde pudimos compartir, donde pudimos cantar, donde pudimos entre todos compartir. Estuvo bien conversado por medio del chat también, así que estamos contentos por eso, todo eso lo hicimos para la gloria del Señor. Y también ayer hubo un culto de niños que también estuvo, un servicio especial para ellos que estuvo también muy, muy bonito. Les recordamos que gracias al Señor durante toda esta pandemia los ministerios han estado funcionando en forma normal, así que atento a las redes sociales. Por ejemplo, el próximo sábado 7 de noviembre, es la reunión habitual del Ministerio de Matrimonios, así que atento a las redes sociales porque por ahí va a estar saliendo el link que va a ser vía Zoom para que esté atento a esa información. Les recordamos
recordamos que el mecanismo también que hemos estado utilizando durante este tiempo para las ofrendas y diezmos es la transferencia electrónica, para que también usted lo tenga en consideración. Todos los datos están saliendo ahí en pantalla. Tal como explicaba y nos hablaba Claudio, estamos en fase 2. Y en fase 2 estamos grabando en la semanita. Por allá están todos los chiquillos. Estamos dentro de la normativa legal. Acá tengo mi mascarillita para estar, solamente me la saco para poder hablar con ustedes. Pero estamos en fase 2. ¿Eso qué implica? Que los fines de semana aún no nos podemos juntar. Pero atención con esta noticia. Cuando estemos en fase 3 ya se está organizando todo para venir a hacer acá, grabar en vivo el servicio allá, aquí mismo. Y cuando usted esté en fase 3 también lo invitamos aquí a que vaya preparando ya su casita para que vaya invitando hermanos o hermanas a ver el servicio, compartir a través del servicio, escuchar la palabra, después quedarse quizás un ratito conversando, cantando, haciendo vida de cuerpo, compartiendo los unos con los otros. Obviamente siempre sometiéndonos a las indicaciones sanitarias que se nos están dando, pero yo creo que todo lo podemos hacer en la medida de lo posible, sin temor, con responsabilidad, ir juntándonos como iglesia. Y cuando usted se junta, adivine quién se junta. Se junta la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia. Así que atención con eso, vamos a ir avisando oportunamente cuando ya estemos grabando en vivo y en directo un día domingo. Eso va a ser en fase 3. Y nos vamos con la doxología que está en 1 de Timoteo, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, que tenga una linda jornada, que tenga un lindo domingo. Y en un ratito más ya se están preparando las clases de los niños, así que ¿para qué? Para que ingrese a la clase de los niños. Que el Señor les bendiga, nos volveremos a ver pronto.